Bueno, comencemos. Veo que están todos nuevamente sanos y salvos, a pesar de que debe ser porque pudieron dormir una hora más hoy. Vamos a tocar un tema que yo creo que a nivel global es uno de los más, por lo menos en Occidente, no sé cuáles son las discusiones que se dan en Asia y en esos países, pero al menos en Occidente es uno de los más recurrentes. Es uno de los más, yo diría, presentes en el debate público. En España, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en América Latina, el tema de la desigualdad. ¿A alguien le parece injusto que haya gente multimillonaria y otra que se está muriendo de hambre o que tiene muy poco? Bueno, aquí le estoy hablando a los convencidos, parece, ¿no? Creo que aquí esta charla no la debiera ni dar, debiera darla ya por pasada, ¿sí? Vamos a estar de acuerdo en todo. Pero déjenme contarles que, claro, digamos que no es un auditorium hostil, como los que estoy acostumbrado. Pero hace poco di la charla en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y también en una universidad, y estaba lleno de estudiantes. Y les pregunté, les hice la misma pregunta, y te diría yo que el 85-90% levantó la mano. Dijo, sí, es injusto que haya gente muy rica y al mismo tiempo gente pobre o gente que tiene muchísimo menos. Entonces, yo les pregunté después, bueno, ¿es injusto que Bill Gates sea multimillonario? Levanten la mano los que creen eso. Bueno, aquí hay un amante de Apple, parece. Bueno, pero resulta que en ese público del 85%, 90%, que habrán sido, no sé, 200 o más alumnos que había, nadie levantó la mano. ¿Les parecía justo que Bill Gates fuera multimillonario? Ultra multimillonario. Entonces, incluso habiendo gente con muy poco dinero, porque sabemos que en Estados Unidos también hay gente que vive en condiciones, no obviamente con la pobreza que se ve en otros países, pero que la diferencia es gigantesca. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se genera esa sensación? Nosotros estamos todos familiarizados con el discurso pro mercado, además lo estoy agarrando ya al final de la Universidad del Juan de Mariana, o sea, si no están recontra vacunados en contra de la idea de que la desigualdad es injusta, no sé. Debiera haber sido tal vez la primera charla que hubiera haber dado. Pero en general, la reacción frente al tema justicia-desigualdad, piensen ustedes, es súper emocional. Es netamente emotiva. Incluso Friedman decía que a todos nos causa escándalo ver de pronto, ¿no es cierto?, un mendigo en la calle y al lado un tipo pasando en un Rolls Royce. Hay algo en nuestra naturaleza humana que hace que eso nos afecte, nos moleste. Nos afecta más, ¿no es cierto?, ir en una calle y ver al mendigo y el tipo pasando en el Rolls Royce al lado, y sin necesariamente que pase al lado de un charco y lo llene de agua. No estoy hablando de eso, sino que pasando en un Rolls Royce, que ver solamente al mendigo. Ese contraste nos afecta, nos genera un problema emocional, ¿sí o no? Entonces, mi tesis es que la discusión en torno a la desigualdad es una discusión que en general, no voy a entrar todavía en la discusión filosófica de fondo, porque ahí sí hay argumentos que son, pero es una discusión que en términos generales se da a nivel muy emocional. La gente no analiza los argumentos ni los procedimientos para llegar a sus conclusiones. Entonces tú dices, bueno, es injusto que haya gente con mucho, gente con muy poco, hagan una encuesta en la calle, van a ver que casi todos les van a decir que sí, o la gran parte al menos, ¿verdad? Es una reacción emocional el tema de la desigualdad. Ahora, y esto es muy importante entenderlo, no todo lo que nos parezca emocionalmente desagradable es necesariamente injusto. ¿Perfecto? Y ese es el problema que uno se enfrenta cuando uno está en televisión, va a debatir o en las universidades, etc. Entonces te dan los típicos ejemplos de, mira, una señora el otro día no se pudo pagar una clínica privada, entonces la dejaron en la puerta y como no tenía el dinero no la atendieron y eso es un sistema completamente injusto. Ese es un argumento emocional, a todos nos puede afectar ver algo así. A mí me lo dijeron eso una vez, me acuerdo, en un debate.
¿Pero es necesariamente injusto eso? Esa es la pregunta que tenemos que tratar de respondernos. Hoy en día, lo vimos ya, Thomas Piketty ha planteado un argumento ya de carácter hasta cierto punto técnico, mal, por supuesto, equivocado, por diversas razones que tal vez no vale la pena entrar a analizar ahora, pero él revivió todo el debate en el mundo en torno a la desigualdad. O sea, este es un tema, y se hizo famoso en Estados Unidos, como comentaba yo la última vez. Este es un tema extraordinariamente sensible. Y no se trata de pobreza. Ojo, lo que dice Piketty no es que hay gente pobre, lo que dice Piketty es que hay gente rica. Ese es el problema. Y de hecho en una entrevista llega a decir que el impuesto de 85% que él sugiere como tasa marginal, la única razón de existencia que tiene es para evitar que existan ese tipo de ingresos. No ni siquiera para redistribuir y dárselo a la gente que necesita el dinero. Es porque es intolerable ese tipo de desigualdades. ¿Quién cree que la desigualdad tiene algo que ver con la justicia? Algo, cualquier cosa que sea que ver con la justicia. Bueno, yo también pienso, pero yo creo que, mi posición al menos es que no la desigualdad material. Hay otro tipo de desigualdades que son, a mi juicio, las más relevantes y desde el punto de vista liberal, las centrales, que son las desigualdades, por ejemplo, frente a la ley. ¿Cuál es el fundamento de la igualdad ante la ley? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién sabe? Sí, el fundamento, digamos, filosófico de la igualdad ante la ley. ¿Por qué nos parece obvio, ¿no es cierto?, que todos seamos iguales ante la ley, pero ¿por qué no podríamos tener, por ejemplo, castas de privilegiados o esclavos? Es la igualdad moral, ¿verdad? Es la igual dignidad que consideramos que tienen todos los seres humanos y por lo tanto a todos le aplicamos las mismas reglas. A los esclavos no se les consideraba iguales desde el punto de vista moral y por lo tanto se les consideraba propiedad, podían ser transados y eran básicamente objetos a ser utilizados por sus dueños, ¿verdad? Si hubieran considerado que tenían el mismo estatus y la misma dignidad que un blanco, en principio al menos, no se habría podido consagrar legalmente la esclavitud. Habrías tenido que tener igual ley para todos. Entonces, los liberales somos profundamente igualitaristas desde el punto de vista moral. Que todos los hombres son creados iguales, dice Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero creados iguales no porque somos todos iguales desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista material, sino porque somos iguales desde el punto de vista moral, tenemos los mismos derechos. Algo bastante irónico viniendo de alguien que tenía esclavos, que era el caso de Jefferson, aunque siempre supo que era contrario a lo que él planteaba en esa, ¿verdad? Entonces, hay un tema que tiene que ver con igualdad moral. De ahí se sigue la igualdad ante la ley, o sea, que se nos apliquen a todos las mismas reglas. Yo agregaría más, reglas que respetan nuestra dignidad, que consiste, la dignidad de nosotros en qué consiste, de los seres humanos, de los distintos seres humanos, pienso yo en que podamos perseguir nuestro proyecto de vida según nuestras preferencias, obviamente respetando idénticos derechos de parte de los demás. En eso consiste, a mi juicio, la dignidad de las personas. Y por lo tanto, de eso se sigue no solo que tú eres libre de perseguir tus fines y diseñar tu plan de vida, sino que se sigue también que tú eres responsable por las decisiones que tomas en el desarrollo de ese plan de vida. Si yo les quito a ustedes su responsabilidad, automáticamente estoy aniquilándoles su libertad. ¿Se fijan? Porque ustedes no pueden decir, yo voy a desarrollar mi plan de vida, voy a perseguir mis fines, pero las consecuencias de mis actos no me son atribuibles. No pueden decir eso. ¿Se fijan? Yo los convertiría en dependientes míos. Serían niños, básicamente. Los niños no tienen responsabilidad. Son los padres los responsables por ello. Y por tanto, los padres les dicen qué es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Entonces, esta es una idea que es clave. La dignidad de las personas pasa porque se respeten sus decisiones. Las decisiones del proyecto de vida que quieren llevar adelante. Nos gusten, nos desagraden o no. Entonces, hay un igualitarismo moral ahí. ¿Quieres drogarte? Drógate. Problema tuyo. ¿Quieres convivir con una persona del mismo sexo?
Problema tuyo. ¿Quieres convivir con 30 personas de distintos sexos? Problema tuyo. ¿Verdad? A mí me puede desagradar, yo puedo decir, oye, no te drogues, te puedo tratar de persuadir. Pero la pregunta fundamental es, ¿cuándo estoy justificado a utilizar la violencia sobre otra persona en una comunidad para evitar que siga un curso de acción o forzarlo a seguir un curso de acción determinado? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tiene todo esto que ver con la desigualdad? Bueno, si nosotros respetamos los distintos proyectos de vida de las personas, el desarrollo de lo que ustedes quieren llegar a ser, si quieres ser el día de mañana un Messi, si quieres ser, o intentar serlo, porque probablemente no lo vamos a lograr, pero cualquiera de esas cosas, resulta que del despliegue de los talentos y la singularidad que ustedes tienen, de la persecución de sus fines, se siguen obviamente ciertos resultados. Si ustedes desarrollan una determinada profesión, una determinada carrera, eso es parte de su proyecto de vida y el poder disponer de la propiedad que a ustedes les pertenece es parte esencial de su proyecto de vida. ¿No es cierto? O sea, si yo trabajo y me quiero gastar $100 yendo a ver a Justin Bieber, lo que considero una barbaridad, pero si estoy dispuesto a hacer eso, ¿por qué alguien me lo va a prohibir a mí? Y me va a decir, no puedes ir a ver Justin Bieber porque te vas a volver psicópata si lo vas a ver. Cuestión que puede ser incluso médicamente acreditada. ¿Pero por qué me lo van a prohibir? Pero lo relevante, ahora me pongo desde el punto de vista de Justin Bieber. Tengo 100.000 personas, un 80% de niñas de menos de 18 probablemente, que van a verme cantar al estadio. 100.000 personas. Libremente decidieron ir, pagar la entrada y gracias a eso yo me gano, no sé, $2 millones en una tarde. Puedo cantar, entretengo, hago un show, en fin, hay gente que lo valora. Mi proyecto de vida como Justin Bieber, que me estoy haciendo millonario, es el poder cantar y desarrollar eso. No estoy dañando a nadie, no estoy ofendiendo puede ser, pero no estoy dañando a nadie, no le estoy robando a nadie, no estoy haciendo fraude de ningún tipo. Y voluntariamente personas a las cuales las reconocemos responsables por su vida están decidiendo realizar un indeterminado intercambio y de ahí se sigue un resultado que es, por un lado, que Justin Bieber se está haciendo millonario y por otro lado que los vecinos no pueden dormir. Pero lo más importante es eso. Si ustedes respetan los proyectos de vida de las personas, lo que ellas quieran hacer y ser, están necesariamente respetando la propiedad privada y están necesariamente respetando todos los principios que están detrás de la libertad económica. O sea, el fundamento último de la libertad económica no es el utilitarismo que dice vamos a salir todos adelante o vamos a estar todos mejor. Eso puede ser desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista moral, el fundamento último del mercado y de la libertad económica es el respeto por la dignidad de las personas. En el entendido de que todos somos un fin en sí mismo, como decía Kant, el famoso filósofo, y no un medio para satisfacer fines ajenos. No somos un instrumento para satisfacer fines de otros. Si ustedes respetan eso, si ustedes respetan que cada persona puede desarrollar su proyecto de vida, y por lo tanto, si quiero emprender y abrir un negocio, no me puedes prohibir eso, porque es parte de mi dignidad el poder hacerlo, entonces necesariamente tienen que aceptar que los resultados que se siguen de eso son justos. Porque lo justo no tiene que ver con los resultados o una situación predeterminada, sino tiene que ver con el procedimiento o la forma que dio origen a esos resultados. ¿De acuerdo? Ahora, al contrario sensu, si ustedes tienen un sistema en el cual los ricos se hicieron ricos porque capturaron el poder del Estado y el poder del Estado o se coludieron con los políticos o los que gobiernan, les da una serie de privilegios por ley, cuotas de importación o lo que ustedes quieran, bueno, en ese caso estamos hablando de desigualdad injusta. Porque el fundamento último de esa desigualdad no es el respeto por la libertad y la dignidad de las personas. El fundamento último es la coacción, el uso de la violencia que aplica el Estado para garantizar ese tipo de privilegios a determinados grupos. Ahí hay un caso de injusta desigualdad. ¿Me explico?
no son las voluntades libres de las personas las que están actuando. ¿Somos partidarios del mercado? Una vez me dijeron, es que tú, que eres un amante del mercado. Yo le dije, yo no soy partidario del mercado. Yo no soy partidario del libre mercado, del mercado. Yo soy partidario de la libertad personal, de que las personas puedan tomar las decisiones que estimen con lo que les pertenece y con sus vidas. Curiosamente, de ahí surge el mercado, porque tenemos, como decía Adam Smith, esa tendencia natural a intercambiar. Pero nosotros no somos partidarios del mercado por definición. ¿Qué pasa si el día de mañana una sociedad decide, todos los individuos que forman parte de una comunidad deciden libremente decir, no vamos a intercambiar más y vamos a irnos a un régimen de autarquía? Vamos a cada uno a proveer para sí mismo lo que necesita. ¿Tenemos una objeción moral con eso? Moral. Económica puede haber todas las del mundo, pero moral, así en principio, uno podría decir que va a haber más pobreza, entonces es una objeción moral. No, pero más allá de eso, ¿tendríamos una objeción moral así en principio con eso? Yo no. Si hay alguien que no quiere participar del proceso de mercado, ¿lo vamos a obligar por la fuerza a participar del proceso de mercado? No. Y si todo el mundo decide no participar del proceso de mercado, se acaba el mercado. Volvemos a la autarquía. Si respetamos la libertad personal y la dignidad de las personas, no debiéramos tener una objeción de principios con eso. Ahora, gracias a Dios eso nunca va a pasar. Porque nadie quiere vivir peor si puede vivir mejor. Entonces, el mercado surge espontáneamente. Eso ya lo sabemos, lo decía Smith, lo dice Hayek hasta el hartazgo. Pero ¿por qué surge espontáneamente? ¿Qué significa eso? Significa que no es necesario que nadie te obligue por la fuerza a intercambiar, a producir para otro. ¿Verdad? Eso que surge espontáneamente. No hay una directriz desde arriba hacia abajo. Empieza a surgir de abajo hacia arriba, que es diferente. Entonces, la desigualdad de resultados es finalmente incuestionable desde el punto de vista de la justicia si ésta se sigue de un orden institucional en que su principio rector es el respeto por los proyectos de vida de todas las personas. Famoso caso de la desigualdad de oportunidades. ¿A quién le parece que es injusta la desigualdad de oportunidades? Que es otro concepto. Muchos liberales lo utilizan, dicen, mira, ahí hay una persona. Dicen, mira, de lo que se trata no es de la desigualdad de resultados. Eso es algo utópico, eso no funciona, eso es el socialismo clásico, eso es un desastre. De lo que se trata es de que todos partan del mismo punto. Más o menos lo que plantea John Rawls en sus interpretaciones no libertarias. Que todos partan desde el mismo punto. El famoso filósofo americano que ustedes obviamente conocen. Entonces, lo justo es que haya una distribución de bienes básicos de manera tal de que en una carrera, dicen ellos, siempre se han fijado que se pone este ejemplo, el de la carrera de 100 metros plano o el de la carrera, que no haya unos que parten varios metros más adelante que otros. Es lo que te dicen. ¿Cuál es el problema del ejemplo de este ejemplo de la carrera? Donde te dice, porque suena razonable, ¿cómo hacer que uno en la carrera de la vida partan con una ventaja tremenda respecto de otro? Es injusto, es como si este tipo de acá estuviera partiendo 10 metros más adelante que el resto. No es justo. ¿Cuál es el problema de este ejemplo? El problema de este ejemplo es que una carrera de 100 metros plano es un juego de suma cero. Una carrera de 100 metros plano, cualquier tipo de carrera, es un juego de suma cero. Ganó uno y todos los demás perdieron. En el mercado no es así. Si Bill Gates se hizo multimillonario, o Steve Jobs se hizo multimillonario, para que no me critique aquí. Bueno, ¿eso fue por qué? ¿Porque a nosotros nos fue peor? ¿Porque perdimos? ¿Porque había un único puesto de ser rico que si lo tomaba el primero que llegaba, el resto no? Absolutamente al revés. Ese tipo de ricos que llegan a hacerse ricos y crean esa riqueza, porque obviamente es distinto hablar de Carlos Slim o hablar, no sé, del Chapo Guzmán, que ahora está tan de moda. Ese tipo de ricos mejoran la situación de todos nosotros, nos hacen más ricos a todos, nos benefician. No solamente
a los que trabajan en sus empresas y todo lo demás, sino a todos nosotros. ¿Acaso no nos beneficiamos de los sistemas operativos de Microsoft, todos nosotros? No nos hacen más productivos y nos mejoran la calidad de vida. Eso es desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista moral, piensa en lo siguiente. No, es que es injusto que haya desigualdad de oportunidades. Que haya niños que vayan a colegios pésimos, donde después no tienen futuro, y haya niños que van a colegios particulares, que son muy caros y muy buenos y tienen casi la vida asegurada. Ese es un argumento que se da mucho. Déjenme plantearles lo siguiente. Supongamos que todos los que estamos en esta sala partimos en absoluta igualdad de condiciones, así como están partiendo ellos. Y supongamos que efectivamente estamos hablando de que la vida es una especie de carrera, donde ganan unos y los que llegan después, bueno, no llegaron simplemente a ocupar el primer lugar y los beneficios que eso trae consigo. Bueno, al final de la carrera, supongamos que nosotros acordamos que por haber empezado en igualdad de condiciones es justo el sistema. Supongamos eso. Todos partimos de la misma línea, misma educación, misma salud, misma vivienda, mismo todo. Supongamos eso. Partimos la carrera. Decimos, bueno, como partimos todos desde el mismo punto, el resultado lo vamos a respetar, porque hay condiciones de justicia originales. Lo vamos a respetar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa transcurrida la carrera? Obviamente, unos van a haber sido más ricos que otros, ¿verdad? Porque evidentemente los talentos son diferentes, las disposiciones al esfuerzo son distintas, las valoraciones, las preferencias son diferentes. La suerte también es distinta y la suerte juega un rol en estas cosas. Entonces llegamos, digamos, la primera generación, supongamos que se jubiló a los 60 y tantos años, en Grecia a los 40 y tantos años, y resulta que hay unos que tienen mucho más dinero que otros. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la segunda generación? No habíamos quedado en que si partíamos todo de la misma base o del mismo punto, digamos, de salida, los resultados los íbamos a respetar porque entonces sí eran justos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, no tenemos ahora una situación en la cual los que llegaron más adelante o más lejos en algún sentido, ¿pueden transferirle esas ventajas a sus hijos? ¿No es cierto? ¿No se destruye de nuevo la línea de partida para la segunda generación? Donde yo, si llegué más lejos en la carrera, con más recursos, y tengo hijos, a mí se me garantizó que yo iba a poder hacer uso de esos recursos como yo quisiera, porque las condiciones de partida eran justas. Si yo me lo quiero farrear en fiestas, en orgías, en lo que sea, me lo tienen que aceptar, ¿sí o no? Si quiero regalar el dinero, si quiero bañarme en champaña con mi dinero, todo eso me lo pueden aceptar. Si quiero comprarme un Ferrari, sí. Te dijeron, sí, te lo reconocemos, porque queremos igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. ¿Y qué pasa si yo quiero transferirle esas ventajas a mis hijos? Y quiero darles la mejor educación que yo pueda, con el dinero que yo me gané, y que supuestamente, legítimamente me gané, y es justo que yo disponga de él, ¿verdad? ¿Y qué pasa si quiero transferirle a mis hijos las ventajas, y otros no tienen la misma cantidad de dinero? Eso nos produce desigualdad de oportunidades, ¿sí o no? Eso nos produce nuevamente desigualdad de oportunidades. Porque yo voy a tener acceso a hacerle, no sé, clases de inglés, de francés, música, que viajen, todo lo demás, y quienes no tuvieron esos resultados no van a tener ese acceso. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo garantizamos igualdad de oportunidades de nuevo? Violando el pacto inicial. A mí me tienen que aplicar un impuesto de 100% a la herencia o algo parecido, que es algo que teóricos plantean. Hay teóricos que dicen que eso es lo justo, el impuesto de 100% a la herencia y todas esas otras cosas, para evitar que yo, digamos, beneficie a mis hijos que, según el argumento, no tienen ningún mérito por haber sido mis hijos. Los méritos los tengo yo, que soy el padre y que empecé desde cero y que llegué arriba. Pero mis hijos no tienen ningún mérito por ser mis hijos. Y por lo tanto no se merecen lo que yo les estoy transfiriendo. Y por tanto un sistema así de desigualdad de oportunidades vuelve a ser injusto. El sistema de igualdad de oportunidades aplicado a rajatabla, obviamente, lo que implica es lo mismo que el de igualdad de resultados.
Al final, tienes que redistribuirlo todo para que todos tengan lo mismo de nuevo. Por eso, Friedman, en el Free to Choose, dice y escribe en contra de la idea de igualdad de oportunidades entendida como oportunidades materiales. Dice, la igualdad de oportunidades en el liberalismo clásico es la igualdad ante la ley. O sea, que tú por ser afroamericano no vas a ser esclavo, no vas a estar condenado porque la ley te obliga a quedarte ahí y nunca más salir de ahí. Tenemos la misma igualdad. Carrera de talentos, vamos a ver quién llega más lejos aplicando la misma regla. Eso es el igualitarismo moral que defiende el liberalismo clásico. Lo otro no es igualdad ante la ley, es igualdad a través de la ley. Se utiliza el aparato coactivo del Estado para igualar a las personas en los resultados que sus talentos, suerte y todo lo demás producen. Hay que aplicarles la coacción para hacerlos a unos iguales a otros. Esa diferencia es fundamental. La idea de igualdad de oportunidades. Ojo, no estoy hablando de que el Estado no pueda asumir un rol mejorando oportunidades básicas para gente que no tiene nada. Eso es algo que se puede discutir. De lo que estoy hablando es de igualdad de oportunidades. 2 es igual a 2. 2 no es igual a 5. ¿Me explico? Si la igualdad de oportunidades es nuestro fin, entonces no podemos tolerar que haya niños que van a mejores colegios que otros, que van a mejor salud que otras, y así sucesivamente. Porque eso es desigualdad de oportunidades. ¿Sí o no? Por eso yo recomiendo nunca utilizar el concepto soy partidario de la igualdad de oportunidades. Hay que hablar de soy partidario de mejorar oportunidades para todos, independiente de las distancias que haya entre unos y otros. Porque si tú tienes la posibilidad de elegir entre un sistema igualitario de oportunidades, donde todos están peor, y uno de desigualdad de oportunidades, donde todos están mejor, y el bien moral es la igualdad de oportunidades, tú, por definición, tienes que elegir aquel sistema donde todos están peor, pero con iguales oportunidades. Si ese es el bien, la igualdad, si ese es el bien buscado, ¿verdad? Hay otras diferencias, y esto es importante tenerlo presente, que van mucho más allá del ingreso, o que determinan nuestro ingreso. Aquí hay una exnovia mía, y Betty la Fea. No sé si la conocen ustedes, a Betty la Fea. Bueno, Giselle Bündchen es modelo, es multimillonaria, es famosa, todo lo demás. Betty la Fea obviamente es toda una actriz, pero aquí hay una desigualdad natural. ¿Qué méritos tiene Giselle Bündchen? Por ser como es desde el punto de vista físico. Obviamente tiene muchos méritos de tal vez de haber entrenado mucho, de comer 2 lechugas al día y esas cosas. Pero ni ella son responsables por su apariencia física en principio. Sin embargo, una puede ser una top model que le va espectacular y otra no puede. ¿Significa necesariamente que ella va a ser más infeliz que ella? No, esa es otra discusión, ojo. El valor es subjetivo. El valor es subjetivo. Eso es verdad. Bueno, digamos que si tuviéramos que elegir, aquí estaríamos todos los hombres de esta sala más o menos de acuerdo en nuestras preferencias, en nuestras valoraciones. Pero la pregunta fundamental es, ¿merece, como diría un rawlsiano tal vez más radical, merece Betty la Fea ser compensada porque no fue como Giselle Bündchen y no tuvo la oportunidad, sin ser ella responsable de ello, de ser una top model que le fue muy bien? La idea de mérito, quiero meter en esto, en este punto, a mí me parece extremadamente peligrosa. Muchos hablamos del sistema meritocrático y de que en realidad el sistema liberal, el sistema meritocrático, no es así. Los principios de la sociedad libre no premian de acuerdo al mérito. No es verdad. Salvo que definamos mérito como aquello que el mercado entiende como mérito. Pero ustedes no van a ir y van a pagar por 200 gramos de atún
500 euros por el hecho de que el tipo se haya tirado con un arpón en medio del Atlántico a cazar el atún, que tiene mucho más mérito que pasar con un buque y recogerlo. El mercado paga por productividad. Productividad. Así de sencillo. Un orden basado en el mérito, necesariamente, en ciertas ideas de mérito, al menos, tendría que ser un orden centralizado, en que una autoridad determine quién tiene el mérito y quién no. A ver usted, Giselle Bündchen, usted no tiene méritos por ser así de linda. Entonces yo le voy a quitar a usted, porque eso es obvio, pero entonces yo le voy a quitar a usted parte de su ingreso, digamos el 50, el 60 o el 70%, lo que sea, y ella, que no tiene tampoco la culpa de ser como es, la voy a compensar. A ver, si el criterio de justicia para una determinada distribución de ingresos es el mérito, entonces necesariamente tenemos que concluir que el Estado debe redistribuir masivamente y que alguien debe determinar qué es ese mérito. Si es que no lo hace el mercado, obviamente estoy hablando. A ver, cuando ella o cualquier otro personaje gana millones de dólares, cientos de millones de dólares, digamos un futbolista, Messi, o si ustedes son partidarios de Cristiano Ronaldo, bueno, Cristiano Ronaldo. Aquí hay peleas en ese sentido. Uno puede decir, bueno, ¿y qué mérito tiene lo que hace Cristiano Ronaldo o Messi comparado con una enfermera, qué sé yo, que salva vidas todos los días de personas, digamos, de niños, de mujeres, de ancianos? ¿Qué mérito tiene? Seamos francos, ¿qué valoramos más desde el punto de vista puramente moral, quiero decir? ¿Es más importante lo que hacen estos tipos, que son 11 tipos corriendo detrás de un balón de una manera súper primitiva? ¿O una persona que está ahí dedicada a salvar vidas de niños, de mujeres, de ancianos, etcétera, 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 todos los días del año? ¿Por qué tiene que ganar más? Este es un argumento que se da, ojo, en las discusiones. ¿Por qué tiene que ganar más un futbolista? No, ahí vienen los austriacos, no, es que las valoraciones son subjetivas y todo lo demás. Sí, obvio, son subjetivas. Pero la razón es moral. Nosotros tenemos que respetar los proyectos de vida de las personas, aunque no nos gusten los resultados que de ahí se siguen, porque reconocemos en cada ser humano un ser de igual dignidad que el otro. Y por lo tanto, si la mayoría de los españoles valora más, o un grupo importante, lo que sea, el tema del fútbol, que lo que se pagará, incluso en el sector privado, a enfermeras, sin entrar en el análisis económico. No entremos en el análisis económico. Entonces tenemos que respetarlo. Ahora, si nos vamos por el lado del mérito, tenemos que decir no. Aquí hay una autoridad central que va a determinar cuánto tienen que ganar los futbolistas y cuánto le vamos a pagar a la enfermera. Por eso, con Mises, también escribe en contra de la idea de que el mérito es lo que determina las remuneraciones. Y Hayek dice que la persecución de una sociedad en Law, Legislation and Liberty, que la persecución consecuente de la igualdad de oportunidades tendría que llevarnos definitivamente a un orden totalitario. Porque ¿cómo igualamos las oportunidades entre ella y ella? Déjenme pasar a otro tema. ¿Qué prefieren ustedes? ¿3 pedazos de la torta o un pedazo de la torta? Otra discusión en torno a la desigualdad. 3, ¿o no? Yo prefiero 1. Aquí hay otro tema que tiene que ver con la discusión. Cuando se dice es que hay que distribuir la riqueza para que todos tengamos igualdad. Aquí, de hecho, los pedazos podrían haber sido de distintos tamaños. Bueno, hay una noción de que la riqueza es estática, de que la riqueza simplemente está ahí y hay que distribuirla. Y la verdad es que la riqueza se crea y se destruye. Y esta es una idea muy importante, que nosotros tenemos que poner mucho énfasis. Porque es preferible para un individuo, para la sociedad en general, de una totalidad de riqueza, que la torta sea así, a que la torta sea así. ¿No? Entonces, ese es un aspecto muy importante.
Y aquí vuelvo a lo que hablábamos del tema de la suerte. Si nosotros queremos equiparar para que la torta esté igualmente distribuida, las desventajas que la lotería natural, como habla Rawls usa ese concepto de lotería natural, genera en inteligencia, en todo lo demás, bueno, tenemos que tener de nuevo, insisto, un orden centralizado. Pero si queremos ser aún más consecuentes con eso, si queremos ser aún más consecuentes, finalmente lo que tendríamos que hacer es producirnos y criarnos en laboratorio, de manera que todos seamos exactamente iguales los unos a los otros en todo, en absolutamente todo, al estilo de un mundo feliz, aunque ahí también había diferencias. Esta es la realidad de las cosas. Por naturaleza todos los seres humanos somos distintos. Eso es una obviedad, todo el mundo lo sabe. Todos somos distintos. ¿Por qué esperar resultados iguales de seres humanos que son todos diferentes? A mí me parece tan absurdo el argumento en favor de que la igualdad material es lo mismo que la justicia, porque es una revuelta en contra de la naturaleza, finalmente. Los seres humanos somos distintos. ¿Cómo vamos a esperar resultados idénticos? Es imposible. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las instituciones que se establecen en una comunidad política? Y ahí empieza otra discusión. Pero si estamos de acuerdo en que tenemos que respetarnos los unos a los otros, si suponemos eso, el proyecto de vida que nosotros seguimos, por lo tanto la forma en cómo disponemos de nuestra propiedad y cómo la conseguimos y todo lo demás, y en el fondo, en el principio de una agresión, no poder instrumentalizar a otro para nuestros propios fines, si estamos de acuerdo en eso, entonces no hay ni una forma de conectar la igualdad material, creo yo al menos, que sea lo suficientemente persuasiva, con la justicia. Porque la justicia es un atributo de los actos humanos. La justicia no es una entidad, un ente abstracto que se aplica a una determinada condición sin examinar las circunstancias que dieron origen a eso. Si un rayo quema la casa de ustedes y los deja sin nada, yo podría decir que mala suerte, pero no puedo decir que es algo injusto. Si un tsunami viene y arrasa con toda una población, no es injusto, es terrible. Nadie puede discutir eso, pero no tiene nada que ver con justicia. Ahora, si yo voy y le prendo fuego a la casa de usted y lo dejo sin nada, eso sí es injusto. Y por eso tengo una obligación de reparar el daño. ¿Verdad? Entonces, esto es importante, la justicia es un atributo de los actos humanos. Y si tenemos reglas justas, en el sentido de que nos obligan a respetarnos los unos a los otros, en nuestra condición de seres humanos y de igual dignidad, entonces los resultados que se sigan de ahí, me parece a mí al menos, no pueden ser injustos. Muchas gracias. Buenos días, señor Kaiser. Yo quería preguntarle, creo que son dos temas totalmente distintos, uno la pobreza y otro la desigualdad. Con respecto a la pobreza, yo creo, que es mi opinión, que habría que hacer referencia al crecimiento económico y a no entorpecer las relaciones de intercambio entre las personas para de esa manera poder salir de la pobreza. Y en cuanto a la desigualdad y la igualdad, yo creo que según la definición de derecho de dar a cada uno lo suyo, en el momento que el Estado te quita parte de aquello que tú produces con tu propio trabajo, en ese momento ya existe desigualdad. Sí, claro. Bueno, esa es la pregunta de la filosofía política. ¿Qué entiendes por justicia distributiva? Originalmente no se entendía como se entiende hoy, probablemente. Pero la pregunta es, ¿tiene la comunidad es titular de derechos sobre lo que produjiste tú o lo que producen otros miembros de la comunidad? Y si eso es así, bueno, el Estado obviamente tiene que intervenir y quitártelo para transferirlo a la comunidad o a quienes supuestamente lo merecen. Mi tesis es que toda forma de redistribución es injusta.
redistribución coactiva, no redistribución voluntaria, obviamente. La redistribución coactiva es injusta. Ahora, sin perjuicio de eso, uno podría llegar a defenderla por razones de utilidad social, que es un argumento utilitarista. Pero no porque es justo por definición, digamos, que unos entreguen a otros o que sea un deber exigible coactivamente. Eso es lo que pienso yo. Pues la redistribución necesariamente pasa por el uso de la fuerza y la violencia. Necesariamente. ¿Cómo justificas esa agresión? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se justifica y cómo se justifica? Instrumentalizar a otros para fines ajenos. Creo que no se justifica. Eso es lo que pienso en términos generales. No desde el punto de vista de la justicia. Sí puede ser desde el punto de vista de la utilidad social, y eso es algo que se puede discutir. Sí, buenos días, muchas gracias por tu intervención. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por tu intervención. Yo he venido aquí por muchas razones, pero una de ellas era porque el otro día mis alumnos en la universidad, en una pregunta que les puse sobre cuál era el valor óptimo del índice de Gini, todos respondieron unánimemente que el valor óptimo era 0, como te conté el otro día en la comida, ¿no? 0. Todos. Entonces, los 3 que respondieron que 1 era porque no habían entendido bien el concepto y creían que 1 era 0, ¿no? Pero todos creían que era 0. Cuando yo les insistí que la respuesta correcta no era esa, se rebelaron, ¿no? Parecía que el profesor estaba ahí ejerciendo un chantaje contra ellos y que les podía suspender y tal, ¿no? Y al final estamos terminando este curso tan agradable aquí y todavía no he encontrado una respuesta que me resulte convincente como para que yo pueda el curso próximo a mis alumnos convencerles de que, por lo menos, no convencerles, eso sería un disparate, ¿no? Pero por lo menos introducir alguna duda con respecto a que el valor óptimo de Gini no es 0, porque es que piensan sistemáticamente todos que es 0, ¿no? Es decir, que la redistribución total es lo óptimo, que todo es exactamente igual en cuanto al resultado. Claro, es que ni se me puede pasar por la cabeza plantearles la igualdad de oportunidades como tú nos has planteado aquí magistralmente, ni siquiera eso, sino que el resultado tiene que ser todos exactamente igual. A ver, ¿qué hago? ¿Qué idea me sugieres para que por lo menos les pueda sembrar la duda en alguno y que no todos se planteen que el valor óptimo de Gini es 0? Gracias. Yo creo que lo primero es desmitificar el índice Gini, porque tiene una serie de problemas bastante graves. Ahora, ¿cuál es el valor óptimo del índice Gini? Yo no tengo idea. No me interesa la verdad de las cosas. Porque como yo defiendo la libertad individual, cualquier índice que salga de ahí, Gini, me resulta moralmente justo. Ahora, ¿óptimo de acuerdo a qué? De acuerdo a una aritmética de relaciones de ingresos de unos con otros, puede ser 0. ¿Pero por qué es óptimo eso desde el punto de vista social? ¿Es mejor una sociedad donde todos van a estar con el índice, con un ingreso exactamente igual de $200 al mes, o una sociedad donde todos tienen ingresos extraordinariamente distintos y el que menos gana $2.000 al mes? ¿Qué es más óptimo? Óptimo habría que entender o definir qué es lo que es, digamos, óptimo en un caso u otro. Yo creo que esos son como desafíos que hay que plantearles intelectualmente a la gente, decirle, mira, a ver, ¿qué prefieres tú? ¿Una sociedad muy desigual donde todos a nadie le falte nada, o una sociedad muy igualitaria donde nadie tenga para comer? ¿Qué prefieres tú? Entonces te decir, no, pero es que es obvio que prefiero una sociedad donde todo. Entonces tu problema no es la desigualdad, viejo, tu problema es la falta de riqueza. Tu problema es que hay carencias que tú quieres resolver. Pero eso ya se lo he dicho. Eso que acabas de decir ya se lo he explicado. Bueno, entonces hay que reprobarlos a todos. Hola Axel, muchas gracias por la conferencia, muy interesante, y sobre todo por la labor de reflexión, ¿no?, que puede plantearse. De tu exposición me queda bastante claro tu opinión a nivel de definición de lo que sería la igualdad, la desigualdad y la injusticia. Pero mi pregunta es, ¿qué entiendes a nivel de definición por justicia? Gracias. Mira, yo entiendo por justicia, tú puedes aplicar la vieja definición de dar a cada uno lo suyo, sí, pero eso es muy interpretable. Yo entiendo por justicia un orden social institucional, como decía yo, en el cual las reglas establecidas son aquellas que se fundan en una idea central, que es el respeto y dignidad de las personas, la igualdad
en materia de dignidad moral. Entonces, lo justo es el respeto por el otro. Lo justo es que yo me haga de tu propiedad con tu consentimiento. Lo justo es que yo no te agreda, salvo que me des una causa, obviamente, me estés agrediendo tú, etc. Eso, a mi juicio, es lo justo, que yo te respete a ti en tu calidad de ser humano. Y por lo tanto, las reglas que se siguen de ahí son reglas de igualdad de trato para todos. Las reglas contractuales del derecho civil asumen una igualdad moral total, incluso no solo moral, sino de capacidades muchas veces, o en general, de las partes. O sea, si yo te vendo mi casa, yo soy Warren Buffett, y te compro tu casa en 5.000 o 50.000 euros, por decir algo. La diferencia entre tú y Warren Buffett, en términos económicos, en términos de preparación, de contacto y todo lo que tú quieras, puede ser gigantesca. Pero el derecho te reconoce a ti tu derecho de propiedad, te pone en una igual situación que Warren Buffett, o cualquiera que sea, Albert Einstein el día de mañana, que puede ser mucho más brillante, para venderle tu casa. Y si tú no cumples, él tiene una acción para demandarte, por muy aventajado que sea en todas las dimensiones que tú quieras. ¿Por qué? Porque la ley asume que son sujetos de igual dignidad e igual capacidad para tomar decisiones y disponer de su propiedad. Distinto es el caso que ocurre con las minorías étnicas en algunos países. En Chile, por ejemplo, a los indígenas se les prohíbe vender su propiedad, sus terrenos, porque la ley asume que son incapaces. La ley asume que los indígenas en Chile son incapaces. En el sur, la regulación que existe en el sur de Chile por lo menos es esa. Entonces, si tú como blanco entre comillas, porque digamos, la población chilena, 90 y tanto % es mestiza, pero si tú vas y compras de un considerado indígena 100%, el Estado te dice usted no puede comprar y usted no puede vender, te lo prohíbe. ¿Cuál es el fundamento para eso? Pero señores, si somos iguales, somos seres humanos de igual dignidad, bueno, entonces la regla aplicable debiera ser igual para los dos. Pero es al revés. El Estado asume que el indígena es menos capaz, lo declara incapaz. Y por lo tanto le prohíbe vender su propiedad al que no es indígena. Entre ellos pueden hacer transacciones, pero le prohíbe. Entonces, yo creo que la justicia pasa por ese principio fundamental. Y de ahí los resultados que se siguen son otra cosa. Ahora, desde un punto de vista sociológico uno puede decir, es que si hay mucha desigualdad, el orden social puede colapsar. Claro, ese es un argumento sociológico empírico que habría que discutirlo, y si eso es efectivamente así, tal vez haya algún argumento para decir, bueno, entonces redistribuyamos porque si no va a haber guerra civil, por decir algo. Y si esa es la única forma de evitar eso, bueno, ya, entonces ya hay un caso lo suficientemente sólido como para restringir la libertad. Pero si no es así, a mí me parece, o sea, desde el punto de vista moral no me parece que haya objeciones. Buenas, Axel. Axel, hay bastantes preguntas, por ser un poco más breve, para que ¿Qué tal? A mí me gusta más hablar de libertad de oportunidades que de igualdad de oportunidades, porque obviamente lo que cuenta es que el gobierno no nos impida o no nos obstruya a la hora de perseguir las oportunidades que detectamos. Luego, has comentado que el sistema liberal no es meritocrático. Yo estoy de acuerdo en que la métrica de la distribución de la renta o de la riqueza no es el mérito, pero eso no significa que en toda distribución de recursos no se pueda apreciar algún mérito, porque un sistema donde el mérito estuviese completamente desligado de la distribución de recursos probablemente sería un sistema injusto. Y por último, has hablado de, bueno, si un sistema tiene las normas fijadas, el resultado final da igual. Amartya Sen distingue entre dos criterios de distribución de recursos, el criterio consecuencialista de yo quiero que los recursos estén distribuidos de X forma, y el criterio procedimentalista, yo fijo las normas y me da igual la distribución de recursos. Obviamente Sen es partidario del criterio consecuencialista, lo cual tiene unos problemas tremendos, pero incluso Nozick, por ejemplo, que sería muy partidario de un criterio procedimentalista, el caso de Bill Chamberlain, que salió el otro día, creo que lo trajo a colación el profesor Martin Krause renombrando a Messi, puede también tener problemas incluso para Nozick. Nozick hablaba de horrores morales catastróficos que podrían justificar
alteraciones en las pautas de distribución por un excesivo seguimiento del procedimiento. A mí me gusta compararlo con la justicia penal y con el procedimiento penal. Obviamente tú no puedes condenar a una persona si del procedimiento no se deriva que esa persona es culpable, pero aunque del procedimiento se derive que una persona es culpable, existe una cosa que se llama derecho al indulto, que aunque se abusa tremendamente de ella y por eso es muy peligrosa, quizá tenga alguna lógica para enmendar resultados de un procedimiento penal que tengan consecuencias sociales muy devastadoras. Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo con Nozick en eso. El tema del mérito, tú dices, claro, toda redistribución tiene que tener por lo menos algo de mérito. Efectivamente, si uno ve Bill Gates, Steve Jobs y todo eso, en principio tú vas a ver mérito, obviamente. La pregunta es quién determina lo que es el mérito, y en ese caso creo que estamos todos de acuerdo que es bottom-up y no top-down, que es lo que pretenden los redistributivos rawlsianos. Pero por otro lado, suponte una situación en que lo que dice Piketty sea cierto, en que los que acumularon riqueza, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y todos los que siguen van a ser multimillonarios para siempre, no tienen ni siquiera que trabajar. Supongamos que fuera verdad, no es verdad, pero supongamos que fuera verdad. Ahí no hay mérito. Supongamos que a la quinta generación ninguno de los herederos de Gates ha trabajado ni una sola vez. A la quinta. Bueno, la pregunta es, ¿es injusto que ellos hayan recibido esa propiedad en relación a los demás? Alguien podría decir, bueno, hubo mérito original y por lo tanto se transfiere. Sí, pero lo que te dicen los críticos es, bueno, pero el mérito original era del padre o del tatarabuelo, lo mismo, no de los sucesores. Y por lo tanto, la redistribución en el pacto generacional nuevo es simplemente injusta. Entonces, yo no veo que pueda ser condenable, habiendo reglas de conducta justa, el resultado, ni bajo qué circunstancias si las reglas de conducta fueron justas. No, o sea, mérito sí hay. O yo sí veo mérito. El mérito lo aprecia el propietario a la hora de traspasarle la propiedad. ¿Qué mérito? Pues a lo mejor que le ha querido mucho, que lo ha amado mucho y por tanto que es merecedor de esa herencia, y obviamente quien tiene que apreciar el mérito es el propietario, no un tercero que no está implicado. Pero es que además incluso se puede hablar de que existe un mérito a posteriori. No todo mérito se consigue a priori. Si yo puedo pensar que tú no te mereces un trabajo, pero te puedo decir, bueno, te doy una oportunidad, y si tú a lo largo del trabajo, por azar, o sea, yo te la he dado por azar, a lo largo del trabajo muestras que te lo mereces, a posteriori puedo convalidar el azar inicial. Entonces, en la riqueza con el mercado pasa eso. Un heredero se hace merecedor de la riqueza al no destruir el valor de mercado de la riqueza. Y si lo destruye, es irrelevante si se lo mereció originalmente o no, porque ya no la tiene. Bueno, claro, esa es una definición bastante laxa de mérito. Digamos, claro, en ese caso yo estoy de acuerdo contigo. Pero no sé si vas a convencer a muchos de nuestros amigos progresistas o socialdemócratas diciéndole, mira, tiene mérito de no haber destruido toda la riqueza, de que entonces no hay que distribuir. No, tu argumento puede ser correcto, pero ellos te van a decir, obviamente no van a estar de acuerdo, digamos. O sea, yo creo que Rawls, por ejemplo, no estaría de acuerdo con esa tesis, y los que lo siguen tampoco. Yo sí, no me tienes que convencer a mí. Pero la pregunta final es quién determina lo que es el mérito. Por eso, al final, las reglas de conducta justa, en que todos somos iguales ante la ley, claro, hay un mérito en el hecho de que yo tengo una propiedad, de algún modo la conseguí, y el mérito puede estar en que la logré generar, de acuerdo a mi esfuerzo, a mi trabajo, en fin, y la intercambio. Pero el tema es quién define lo que es el mérito. Como se utiliza normalmente en la discusión, es que si tú obtuviste algo que no fuiste tú el que se esforzó necesariamente para conseguirlo, entonces tú no tienes mérito, incluido tu belleza física. Así es como se utiliza muchas veces en la discusión. Y es contra eso contra lo que yo me rebelo. Y digo, no, a ver, si tenemos reglas de conducta justas establecidas, los resultados van a ser justos, independiente de las diferencias que haya entre todas las personas, de cualquier naturaleza que sean esas diferencias. Pero obviamente es un tema que se da para discutir. Y claro, yo no estoy de acuerdo con Amartya Sen. Creo que su teoría es bastante débil. Ahora, para no alargarme tanto. Axel, me ha parecido estupenda esta charla, sobre todo porque hay que meter los temas éticos, morales o de justicia aquí. Pero veo que esto es un ejemplo de que
las palabras no tienen significado, que esto es algo que asusta mucho a los racionalistas, a los esencialistas, sino que los hablantes asignan significados a las palabras y se los pueden asignar de formas distintas. Lo que la palabra justicia significa para nosotros liberales no es lo mismo que lo que significa para un progresista, y dentro de los progresistas hay distintas variantes. Entonces, has tratado 3 temas por 3 puntualizaciones. Has empezado preguntando, ¿a quién le preocupa que haya desigualdades extremas? No has preguntado eso. ¿A alguien le preocupa que haya desigualdades extremas? Entonces hay gente que ha levantado la mano y he dicho, hombre, los que han levantado la mano, ¿qué quieren contestar? Porque dice, la pregunta, si es descriptiva, es obvio que hay mucha gente a quienes les preocupa que haya desigualdades extremas. O valoran, o a quién le parece injusto. Pero de nuevo, lo mismo, no es lo mismo decir a mí o de ¿hay alguien a quien le parezca injusto? Es obvio que sí, es un hecho descriptivo que sí, entonces tenemos que ver por qué. De nuevo, la idea de atavismos. Evolutivamente hemos vivido durante cientos de miles de años en bandas muy pequeñas donde la desigualdad era rara y se trataba de evitar por muy distintas razones. Entonces es absolutamente normal que a la gente eso le preocupe. Los raros seríamos los que no nos preocupe o los que sepamos argumentar para decir, te entiendo, pero deberías entender que hay otras cosas y en una economía moderna van a pasar cosas que aunque te den asco o te den eso, yuyu, no son tan horribles. Respecto a la idea de la palabra dignidad, es de las más peligrosas. Es la típica palabra que se utiliza para hacer trampa, como estamos viendo ahora con los griegos, que dignos son. Hay una definición técnica de dignidad que lo único es que no añade mucho, ¿vale? El ser humano es digno porque tiene derechos, es exactamente lo mismo que decir tener derechos es ser digno, la dignidad es la esencia de tener derechos, pero luego vale, pero ¿cuáles son esos derechos? Y lo último, el debate del mérito. Cuando a mí me sacan ese ejemplo de Giselle Bündchen y otros, les digo, qué interesante, qué interesante. Supongamos que es verdad que Giselle Bündchen no ha hecho nada para ganar su belleza. ¿Y qué? ¿Tú has hecho algo para darle esa belleza a Giselle Bündchen? Si tú no has hecho nada y dices que ella no merece nada por eso, ¿qué mereces tú que tampoco has hecho absolutamente nada? Y luego rechazar la idea, ¿crees que no ha hecho nada? No, sí, ella es un ser vivo que se ha construido a sí misma a partir de una célula inicial, luego sí que ha hecho algo, quizá no lo ha hecho lo que tú llamas hacer con una sensación de esfuerzo y unas habilidades, pero ella se ha hecho a sí misma en cierto sentido. Y si hay otros que han influido, como sus padres, que le dieron las células iniciales y todas las influencias, ve a culparles a ellos o a agradecérselos a ellos, pero simplemente por ver que hay salidas en ese debate para defender la libertad y acusar de nuevo a los otros de lo que estáis es buscando vuestro propio interés. Y una última idea, conectando con lo que decía Javier Rana, es la gente cuando habla no solo intenta decir lo que es la realidad, sino que se presentan a sí mismos. Entonces, siempre que se hace una pregunta de ¿qué crees tú de la desigualdad o cuál es el índice óptimo de Gini?, te estás retratando. Es decir, aquel que diga 0 o 1 está diciendo, pues yo soy un igualitarista extremo, o no, yo al revés, yo soy un liberal extremo, o lo que sea. Entonces, es muy diferente si la pregunta se hace en privado y nadie va a saber quién soy, que si la pregunta se hace en público y todos los demás me van a ver. Hay una cosa que se llama sesgo de deseabilidad social. Al decir cosas, queremos caer bien a los demás. Entonces, eso es muy típico entre los progres. Todos los mensajes que se dicen son rascarse la espalda, decir, mira qué guay soy, que creo que todos seamos iguales. Sí, yo tengo un sesgo contrario. Claramente. No, pero para ir tú tocaste un punto que a mi juicio es esencial, que es el de los conceptos. Justicia, qué entender por justicia, por libertad. Yo creo que precisamente la gran batalla o parte de la gran batalla de quienes aspiramos a una sociedad libre es que el lenguaje del sentido común de la gente sea el que nosotros planteamos. O sea, que la idea de libertad no sea la libertad entendida como estar libre de sujeción a condiciones materiales, que es la idea más socialista de libertad, o la idea de John Dewey de libertad es poder efectivo de conseguir lo que tú quieres, que es la idea progre en el fondo, sino que la idea del liberalismo clásico, ausencia de coacción arbitraria, básicamente. A ver, se puede discutir un poco, pero entonces lo mismo con justicia. Tratar de que sea nuestro concepto de justicia el que predomina en la discusión. Entonces, la gente, porque todo el mundo está de acuerdo que todo tiene que ser justo, digamos. La idea, el problema es, bueno, porque Pablo Iglesias también piensa y habla de justicia. La idea es, bueno, ¿qué concepto de justicia se termina instalando en el debate? Y el que instala ese concepto ganó.
el apoyo, básicamente. Porque, no, es que lo que plantea Podemos es lo justo. Chuta, y si tú quedas del lado injusto, es difícil avanzar cualquier proyecto político, intelectual, lo que sea, sobre esa base. Entonces, la pelea por el lenguaje, Orwell le ponía mucho énfasis a esto, Louis Althusser habla de esto, el mismo Gramsci habla de este tema, Hayek hablaba de este tema. Creo que es fundamental que nosotros logremos que nuestro lenguaje sea el que predomina en la discusión pública. Obviamente tenemos que tener claridad conceptual al respecto. La idea de dignidad yo un poco la tomo de la filosofía kantiana, que habla mucho de, obviamente, de la autonomía y de la posibilidad de perseguir tus fines, no ser instrumento de ajeno, y que en eso consiste la dignidad. Al final, un poco equipara la dignidad con la libertad, y lo que estoy tratando yo de hacer también es eso. Efectivamente, ahí hay otro ejemplo que se utiliza para cualquier cosa. Entonces, no, es que los griegos están viviendo en condiciones indignas, entonces, ergo, tienen un derecho a que la Comunidad Europea les financie una cantidad de cosas para que puedan seguir como están, o sea, para que puedan mejorar su situación. O el típico argumento de que los pobres no tienen dignidad porque son pobres. Una cosa es la dignidad, otra cosa es la pobreza material. Entonces ahí yo creo que hay que ser celoso, esa es mi tesis, de que el lenguaje es clave, no podemos permitir que nos confundan, porque si tú cedes la idea, por ejemplo, que la dignidad equivale a tener riqueza, entonces, bueno, estás haciendo todo el case para que el Estado redistribuya todo lo que sea necesario, básicamente. Y casi es de sentido común decir, oye, una persona que no tiene casi nada, no tiene dignidad, pobre, mira cómo está viviendo, vive en condiciones indignas. ¿Sí? Suena casi de sentido común. Pero igual hay que hacer el esfuerzo de manera no muy chocante, ojalá, para explicar que ese no es un problema de dignidad, que el pobre tiene dignidad, que es un ser humano que hay que respetarle su dignidad, que puede salir adelante, y puede citar a Hernando de Soto, puede citar a McCloskey, puede citar, que te prueban que la gente cuando está en las instituciones que les permiten salir adelante, sale adelante. Sin prejuicio de eso, uno siempre tiene que decir, y yo soy partidario de agregar, uno tiene una obligación moral, no exigible coactivamente, de ayudar al que lo necesita, a pararse sobre sus propios pies. O sea, yo pienso eso. Cuando hay personas, ancianos o qué sé yo, uno contribuye a los hogares que son privados, a la filantropía privada para ayudarlos. También con cuidado, porque hay también críticas que se pueden hacer. Bueno, Axel, yo decir que estoy totalmente de acuerdo con la exposición, pero quería hacer una reflexión en alto para ver también qué piensas tú, porque a lo mejor soy un poco socialista y no me he dado cuenta. Veo que lo que explicas en la teoría es así, yo también lo veo, pero en la práctica me encuentro con que lo que comentaba Juan Rayo, ¿no? Que no todo es meritocrático. Sí que hay un atisbo de meritocracia en la mayoría, pero no todo lo es. Me doy cuenta también de que el ser humano a menudo es muy arrogante, que cuando alguien tiene algo cree que realmente lo ha ganado por trabajo y muchas veces le ha venido dado. Y además tiene el atrevimiento de juzgar al que no tiene y decirle que es que, bueno, no ha trabajado suficiente para conseguirlo. Bueno, yo aquí quería apuntar de que otro factor que también lo has comentado es la suerte y la arbitrariedad. A menudo trabajas mucho y tardas mucho en ver resultados y te juzgan por no haber llegado a ellos todavía. Por tanto, no propongo, evidentemente, igualar desde el punto de vista del Estado, pero sí tener un poco más de tacto y ser menos arrogantes a la hora de tratar este tema, porque lo he visto entre muchos liberales, y tener incluso un poco más de empatía hacia el que o tiene menos o todavía no ha conseguido tener más, porque además la pobreza trae pobreza. El pobre tiene además mentalidad de pobre y eso cuesta muchísimo tiempo de cambiar. Y bueno, simplemente eso, saber también tu opinión, si crees que estaría justificada una mínima, bueno, esto sí que os parecerá súper socialista, pero una mínima renta de inserción, cositas así ligeras, o sea, mínimas. Bueno, bueno, cosas que para mí son mínimas y ligeras o sea, comparándolo con el punto que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, básicamente eso, saber lo que opinas y si lo ves justificado. Está inspirando en un gran socialista, Juan Ramón Rayo, que propone cosas como esa. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de la empatía y todo, y yo pienso que cosas como la renta de integración o la mínima, como quieran ponerle, ayuda mucho a que la postura liberal, si ustedes quieren, sea más digerible para todo el mundo. O sea, mi experiencia personal es esa. Yo también he defendido mínimos en la discusión pública, como tipo Hayek, que todo el mundo dice que es un socialdemócrata prácticamente. No era socialdemócrata, creo yo, es una exageración. Hans Hermann Hoppe dice que era un socialdemócrata, casi que lo peor. Yo pienso que
A ver, la química pura no existe. Esa es mi tesis. Y básicamente tenemos que encontrar fórmulas de salvarnos de gente como Podemos. Y si estamos hablando de que hay que poco menos que cerrar el Estado, no nos va a resultar. Porque no vamos a tener, la reacción emocional va a ser, bueno, ¿y quién se preocupa de la gente que no tiene? O sea, cosas como la renta mínima, obviamente, y uno que las puede creer también genuinamente, pero también ayudan en parte a generar esa empatía con el mensaje liberal, o la renta de inserción social. Ahora, justificarla desde el punto de vista ético se puede, pero es más complicado. Si es que tú crees en el principio de no agresión. Ese es un tema que se puede discutir, pero a mí me parece que no es tan claro. O sea, no es tan claro. Y ahí va a haber debate. Sin embargo, creo que hay que promover también cosas así, ¿no? Porque si no, tienes que decir el Estado tiene que cerrar, básicamente. O se quedan las policías y los tribunales y se acabó todo el resto. Y no sé a cuánta gente vas a llegar con eso. Esa es la realidad. La ventana de Overton está demasiado corrida hacia el otro lado. Sobre el tema del mérito, que hay mucha gente que no tiene méritos y le va bien, no sé, habría que especificar. Tal vez todos los burócratas que se están reuniendo en Bruselas de alguna manera viven como príncipes y en cierto sentido no tienen el mérito de estar donde están. Pero a mí me parece que quienes participamos en el proceso de mercado, que es la interacción libre de individuos, tenemos absoluta legitimidad de tener lo que tenemos, aunque tengas suerte más que otro. Pero a mí la idea de mérito me parece muy peligrosa, salvo que se entienda y se defina como aquello que los mismos en las relaciones intersubjetivas de personas establecen como meritorio. Pero no es así como lo usan los progres, no es así como lo usan. Ellos dicen no, a ver, me lo han dicho a mí en debate, a ver, tú fuiste a colegio particular pagado, tus papás te pagaron la educación, eres rubiecito, así que ya tienes una ventaja en este país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mérito? Me dicen. ¿Cuál? Yo les digo, ¿qué les digo? Bueno, obviamente, una cosa es que te den una oportunidad, otra es que tú la aproveches, ahí ya tienes un mérito, ¿no es cierto? Es evidente. Pero ellos entonces utilizan el concepto de esa manera. Y puede darse el caso de alguien que efectivamente no tenga ningún mérito, que sea un patán, que se dedique a la fiesta, que sea incluso hasta mala persona, pero que el papá le pasa una mensualidad de $100.000 te fijas al mes. Esos casos también existen. Bueno, pero también en ese caso al final acaba restableciéndose un equilibrio porque probablemente si es una persona incompetente no aproveche dicha oportunidad y acabe. No, y termine destruyendo la fortuna familiar. Bueno, la heredarán los hermanos, tal vez, o la mujer nueva que tenga el millonario. Pero ojo con el tema del mérito, porque a mí me preocupa. Cuando la reina Isabel nombra caballero a alguien, a Elton John, a Paul McCartney, el que sea, le está reconociendo mérito. Por eso lo nombra caballero. Y es una decisión que viene desde arriba. Hay una autoridad central que dice, usted tiene los méritos suficientes para ser, de ahora en adelante, Sir de la corona británica. Y ese approach al mérito es completamente incompatible con una sociedad de libre mercado, de libertad. Entonces me preocupa que se relacione la idea de mérito como... y cuando alguien te critica que tú no tienes mérito, en el fondo lo que está haciendo es condenar la libertad. No es el mérito el criterio de justicia para la redistribución o para la distribución de riqueza, es la libertad. Ese es. Sí. Como has comentado, el título es Desigualdad, riqueza. Deberíamos reflexionar sobre si realmente hay algún criterio para medir la desigualdad. Pues si se habla de desigualdad, supongo que habrá algún criterio. Yo no he encontrado ninguno, porque nunca es posible. Es decir, yo me encuentro con gente extraordinariamente desigual, por ejemplo, Fidel Castro, un tipo que lleva mandando 40 años, que es lo más desigual que puede haber. O sea, yo mando, vosotros obedecéis, y así llevo 40 años, 50. O 50, diciendo que no, que él es un igualitarista. O yo me encuentro a Pablo Iglesias, que hay que soportarle todos los días en la tele, en vez de dar oportunidad a toda la gente que quiera hablar, diciendo que él es un igualitarista. Entonces, al final, la gente que acumula poder sin límite, que acumula prestigio sin límite,
que acumula incluso neuronas sin límite, podemos pensar en Noam Chomsky, y escribe libros sin límite, empieza a denunciar a los que tienen un poquillo más de dinero que han estado trabajando porque todavía quieren cogerlo. Es que ese es, o sea, o Piketty mismamente, o sea, no hay ningún criterio. El único criterio del que hablan es el dinero, con lo que tenemos que tener un mercado, y solo lo que en ese mercado se negocie y se mercantilice puede tener un valor, cuando además depende de si está mercantilizado o no. O sea, tú te puedes encontrar una persona que acaba de sacar notarías, dice, ¿cuál es tu patrimonio? Y el tener pues el patrimonio no declara nada. Y una señora que ha estado 40 años ahorrando, se jubila y gana un poquito de dinero y tiene 2 pisos, ¡ah! Hay que ir contra esta señora. Es que, o sea, no hay forma de medirlo. Y lo único que me encuentro es que la gente que tiene un poco de patrimonio financiero, que probablemente es la vía que mucha gente tiene para, si no ha destacado en otras cosas, por ejemplo, en ser más guapo, pues hombre, pues puedo ir a la esteticien y que me pongan medio bien. O si no soy muy rápido, pues pagarle un poco a un entrenador para que me baje las grasas. O si no soy, yo qué sé, no llego de salud de viejo, porque no soy fortote, pues por lo menos que alguien me atienda un poquito. Y contra esa gente se va. Entonces me parece absolutamente indigno. O sea, si todavía me saliese uno que está ahí pasando las de Caín, pero es que no son esos los que me están contando la historia. Es Piketty que viaja en primera. Y se hace millonario con sus charlas, por lo demás. Pero es cierto, y eso tiene mucho que ver con lo que plantea Orwell en La rebelión en la granja, esta igualdad. Al final, el discurso igualitarista, redistributivo, nunca ha tenido que ver con mejorar a quienes están mal, ha tenido que ver con transferirse los privilegios a los que pretenden supuestamente mejorar a los que están mal. La Revolución Francesa fue eso, la Revolución Rusa fue eso, la Revolución de Castro, 900 millones de dólares según la revista Forbes tiene acumulado Fidel Castro, fue eso. Entonces, todos los que hablan de igualdad, desde Chávez, pasando por Kirchner, llegando a Morales, al final se establecen ahí como la nueva élite, concentran el poder y bueno, viven como duques. Y esa es una realidad, nunca ha habido una sola excepción respecto a eso. Entonces, y comparto absolutamente contigo, ¿cómo lo mides? En todas las otras dimensiones de la desigualdad. Además, incluso necesitas el mercado para que desiguales bienes que todos cada uno tenemos en nuestro hogar. Exacto. ¿Cómo sabes lo que tu hogar vale, lo que el otro hogar vale? Pues al final tienes que utilizar un criterio prácticamente de mercado para decir, bueno, no, pero es que tu casa en realidad vale más que la mía. ¿Tú qué sabes? A lo mejor vivir más cerca, vivir más lejos, es que no se puede. Sí. Si no tienes el criterio del cálculo económico, no hay forma de saber digamos, y solo se van a esa parte. Entonces, así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo es una cosa muy breve, que luego quería Carlos decir algo. Respecto del tema de Gisele Bündchen y tal, la cosa es que nos equivocamos mucho en la determinación del mérito. De hecho, en España es algo constitucional el mérito y la capacidad para hacer un empleo público. Porque mérito puede ser un currículum lleno de títulos. O sea, Pablo Iglesias tiene un currículum de 37 páginas. Pero eso no demuestra que sepa hacer más que el de al lado que no ha podido estudiar. Entonces, el tema no es tanto el mérito, sino el éxito. El tema de Gisele Bündchen nos gusta ahora, pero en los años 60 el canon de belleza era cadera ancha y cintura de avispa. Ahora el modelo, o sea, lo que gusta a la sociedad de modelo está cambiando. No se van a cuerpos a lo mejor con más curvas, entonces más barrocos quizá en algunos casos. Entonces, no, pero quiero decir que eso cambia y también hacia los modelos muchas veces se critican el tema de, bueno, es que no ha hecho nada. Bueno, pues, a lo mejor esta gente se pasa 10 horas al día en el gimnasio, se priva de cosas de comer. Entonces, ahí lo que está es el éxito. Ofrece un producto y a la gente le gusta. No es una cuestión de mérito para nada. Y eso es la exitocracia y meritocrática, lo ha comentado alguna vez Rayo. Yo quería que quedase claro el concepto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, a ver, cuando hablamos del mercado aterricemos, nosotros, los seres humanos que intercambiamos y tomamos decisiones de intercambio, somos exitocráticos, no meritocráticos. No buscamos a la persona que haya hecho el mayor esfuerzo para llegar a un fin y lo retribuimos por eso. Lo que hacemos es premiar a la persona que nos provee de lo que estamos buscando y si le tomó 30 años o si le tomaron 3 segundos no nos importa. Pero somos todos así, también Pablo Iglesias es así. En un sistema capitalista. Claro, en un sistema, bueno, lo que pasa es que el único sistema compatible con la libertad económica o con la libertad personal es el capitalista. Ahora, en un sistema comunista, a propósito del mérito, si tú tienes una institución como las Fuerzas Armadas, el Ejército,
Bueno, ahí sí es el mérito. En buena medida lo que determina si vas a llegar a general o no. Obviamente hay cosas políticas también y todo. Pero si tú fuiste a 30 misiones y tuviste la medalla del valor y te salvaste a no sé cuántos de tus compañeros en Afganistán y todo lo demás, hiciste tus cursos en la academia militar y todo lo demás, por mérito, probablemente, más allá de tu retiro normal, porque hay algunos que se retiran, pero tal vez sea el que llegue a ser general o comandante en jefe. Ahí funciona el mérito porque es de arriba hacia abajo, una organización jerárquica. Ahí no es el mercado el que determina quién está donde está. Son los mandos superiores los que determinan con dedo a quién le toca ir a qué lugar. Entonces, esa es la diferencia. Y un orden socialista es mucho más parecido, porque es top-down, a un regimiento que cualquier otro orden, que cualquier otro sistema. Donde el que está arriba determina a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, a ti te toca lo otro. Y no te puedes salir de ahí. El mercado es al revés, es todo lo contrario. Es bottom-up y lo determinan las personas tomando decisiones absolutamente libres, millones de intercambios. Bueno.